una vez más de Bogotá. Este fin de semana hemos tenido problemas con la electricidad. Estuvimos desde el sexto día, lo que conocemos en el mundo pagano hoy en día como viernes, desde el viernes a las 11 de la mañana nos quedamos sin luz. Entonces, debido a eso voy a hacer una pequeña lectura. ¿Quién necesita a Jesús? ¿Quién necesita a Jesús? No importa la situación en la que nos encontremos. Él siempre nos llama. Y los voy a invitar a abrir el libro en Mateo. Mateo 9, del 9 al 13 dice... ¿Ya están ahí? Pues les doy un poquito de tiempo para que busquen Mateo capítulo 9, versículos 9 al 13. Les quiero pedir disculpas porque pues, realmente no está fuera de mi alcance, de mis manos, el internet o las dificultades técnicas que puedan presentar con el internet y lo que eso conlleva, como la luz, por ejemplo. Imagínense, casi me llegó o nos llegó aquí la luz casi a las 5 de la tarde del lunes y se fue el viernes, el sexto día, como a las 11 o 10 de la mañana. 3 días sin luz. Les pido disculpas por eso. Además vamos a iniciar con Blog Talk Radio otra vez, la hora de la verdad. Hubo una emisión de prueba este pasado lunes o segundo día de la semana, a las 6 de la tarde hora de Bogotá, a las 6 de la tarde hora central de los Estados Unidos. Bueno, ¿quién necesita a Jesús? Ahora sí empezamos. Mateo capítulo 9, versículos 9 al 12. Dice así: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Jesús lo vio. Y Jesús nos ve. Y es una realidad cómo nos ve Jesús. Jesús vio a Mateo y le dijo: sígueme. A muchos de ustedes yo les puedo decir, los puedo ver a ustedes y les puedo decir: sigan el libro. Aquí nosotros tenemos Reina Valera. Esta es la Biblia Siglo de Oro, la que seguimos aquí. Nos seguimos, que es salida de la Reina Valera 1960. Y estamos leyendo ahorita en estos momentos Reina Valera 1960. Y entonces dice: sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme, y se levantó y le siguió. Y aconteció que, estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores, que habían venido, se sentaron junto a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y con pecadores? ¿Por qué, Jesús? ¿Por qué usted hace eso? ¿Por qué ustedes, señores discípulos, ven esto, que su maestro come con pecadores y publicanos? Al oír esto Jesús, porque él los oyó, les dijo: los sanos no necesitan de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Yo los invito a ustedes a que tomen conciencia de que todo esto, lo que hace hermano Juan, Pastor Dowell,
y todo su séquito, Pastor Dowell y todo su séquito, es demostrar que nosotros necesitamos llegar a una cosa que se llama arrepentimiento. Yo no sé hasta cuándo o hasta qué tan lejos podamos llegar nosotros pensando que no necesitamos arrepentirnos, que nosotros lo que pensamos es lo correcto. Tenemos esa falsa idea de que estamos en lo correcto. Resulta que no estamos en lo correcto. Porque no hemos aceptado seguir a Jesús. Porque no hemos aceptado seguirle. Nos metemos en las disculpas de que, ay, será. Es que yo soy tan mundano. Yo no puedo, eso es muy difícil. La pregunta es, ¿vamos a responder al llamado o vamos a seguir viviendo como lo hemos hecho todas nuestras vidas hasta este momento? Yo les puedo ayudar con una respuesta. Yo les puedo ayudar con la respuesta, pero ustedes deben de responderse a esa pregunta. ¿Vamos a responder al llamado o nos vamos a quedar mirando a hermano Juan sin hacer nada? Porque no podemos quedarnos sin hacer nada. La respuesta, ¿sabe cuál debería ser? Debemos escuchar el llamado, primero. Luego tenemos que arrepentirnos. Y de ese arrepentimiento viene el fruto, porque todo arrepentimiento tiene el fruto, que es el cambio. Hay que buscar y acercarse a Jesús, evitando hacer lo que se nos da la gana hacer. Ignorando lo que el predicador le dice que haga. Porque nuestra incredulidad, la incredulidad que nosotros tenemos, que no creemos, no le creemos al pastor, no le creemos ni siquiera al médico, porque vamos al médico y lo primero que nos retira de lo que debemos comer es el cerdo, pero ni a él le creemos. Nosotros no creemos a nadie, sino nosotros creemos lo que nosotros pensamos que es lo correcto. Vivimos enfermos. Por ejemplo, ¿usted sabía que la gripa, el virus, es producido por el miedo? ¿Que los virus son producidos por miedo? Y que actúan de una manera rápida y eficiente una vez están dentro del cuerpo humano. Proverbios 16:2. Todos los caminos nos son limpios a nosotros los hombres, en nuestra propia opinión. Pero a Yahweh no se le puede jugar ni se le puede salir con ese chiste, creyendo de que todos nuestros caminos son limpios, en nuestra propia opinión. Y nosotros tenemos un opinadero que, déjeme decirle, nosotros opinamos, nosotros creemos, nosotros pensamos que estamos en lo correcto. Les voy a invitar a una historia, pero por favor escuchen. Una historia en Marcos, está ubicada en Marcos, en el capítulo 5, en el versículo 21, del 21 al 43. Marcos, capítulo 5. Búsquenlo en su libro, en su Biblia, desempolven esos libros. Vea, yo lo busco con usted para darle tiempo a encontrarlo. Marcos, a ver si usted lo encuentra más rápido que yo. Marcos 5:21. Y leamos la historia. 5:21. Ahí le estoy dando tiempo para que encuentre usted la historia, porque nos interesa que usted la lea. 5:21.
El título que tiene la Reina Valera aquí es La hija de Jairo y la mujer con flujo de sangre. Son dos historias. Y va hasta el 43. O sea, hasta el final. Del 21 hasta el final. Le voy a leer la historia de la Biblia Siglo de Oro. Se las voy a leer rápidamente. Vean. Al pasar otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió a su alrededor una gran multitud, y él estaba junto al mar, y vino un alto dignatario de la sinagoga, un alto dignatario, un principal, dice la Reina Valera 1960, un principal de la sinagoga. Hoy por hoy nosotros nos creemos principales y nos creemos muy importantes. Pero hoy en día no vamos a ninguna sinagoga. Y no somos tan principales y no somos tan importantes. Entonces, no somos tan principales, no somos tan importantes, no vamos a ninguna sinagoga, ni siquiera vamos a la iglesia, ni siquiera tenemos disciplina para escuchar lo que se nos dice. ¿De dónde nos va a salir la importancia? ¿De dónde vamos a ser tan dignitarios o tan principales? Pero este tipo era un principal de la sinagoga que se llamaba Jairo. Se llamaba Jairo. Pongan atención. Al verlo al ver Jairo a Jesús, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Lo que yo les quiero mostrar aquí es que uno tiene que buscar a Jesús. O sea que con el solo acto de creer no funciona. Uno tiene que ir hasta los pies de Jesús para que uno sea salvo. Y este era un principal de la sinagoga, era un dignatario, dice esta Biblia, el Siglo de Oro, Biblia Siglo de Oro, dice que era un dignatario, o sea, era alguien importante en una sinagoga. En las sinagogas en ese entonces había gente dignataria, como hay hoy dignatarios en las muchas iglesias. Pero para ser dignatario uno tiene que hacer algo en esta vida para llegar a tener un puesto de dignatario en una iglesia, donde sea. Pero nosotros nos creemos dignatarios y que tienen que buscarnos. Déjenme decirles una cosa, como diría mi sagrado padrecito, como para que se desenchaven. Ni Pastor Dowell, ni Elder Becker, ni Brother Shane, ni Brother Rich, ni mucho menos hermano Juan, Brother Juan, va a irlos a buscar hasta la cama enfermos para que ustedes se curen. Si a un dignatario le tocó buscar a Jesús, de muy seguramente a usted le va a tocar buscar a Jesús. Ir y buscarlo. Pero primero tiene que creer. Luego tiene que arrepentirse y después irlo a buscar. A nosotros se nos olvida todo porque a nosotros no nos han enseñado eso. Yo se los trato de enseñar, pero ustedes no quieren aprender. Les digo por qué no quieren aprender, porque ustedes están, o su camino es limpio en su propia opinión. Ustedes no necesitan de médico. Los sanos no necesitan de médico, pero los pecadores sí necesitamos. Yo sí me considero pecador. ¿Qué es lo que dice este dignatario? Postrado él a los pies de Jesús, porque está postrado, sí, postrado a los pies de Jesús. Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Fue pues con él. Vea que Jesús no le da la espalda
a nadie. Jesús no le da la espalda a nadie. Jesús no le da la espalda a nadie. Nosotros somos los que en realidad le damos la espalda a Jesús, pero Jesús no se la da. No le da la espalda a nadie. Aún así, Él pone resistencia de vez en cuando, que es lo que vamos a ver en la siguiente historia. Pongan atención. Fue pues con Jairo, Jesús, y lo seguía una gran multitud y lo apretaban, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujos de sangre y había sufrido mucho de manos de muchos médicos. Increíblemente la Biblia dice que la mujer había sufrido mucho de mano de muchos médicos. Va que ir al médico no es tan bueno que digamos. Pero ella había sufrido de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y de nada le había servido. Antes le iba peor. Dice la Biblia. Pongan atención. Cuando oyó hablar a Jesús, se acercó por detrás entre la multitud y lo tocó su manto. Porque decía, Jesús se acercó por detrás entre la multitud y le tocó su manto. Porque decía, si toco tan solo su manto, seré salva. Inmediatamente la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de su azote. Aquí volvemos a ver una vez más. Tenemos a Jairo, que es un principal, es un dignatario, que busca a Jesús. Esta mujer, en una condición peor, enferma, le tocó salir de la cama enferma. Se había visto ella en desilusión porque los médicos no pueden hacer nada por sus enfermedades. Solo le pone pañitos de agua tibia encima de sus enfermedades. Los médicos administran su enfermedad, mas no la curan. Ojalá alguna vez lleguemos al acuerdo. Lo único que cura realmente es Jesús. Hay que buscar a Jesús. Pero Jesús está hablando en estos momentos a través de esta cámara, a través de su espíritu, a través de un predicador, que en este caso soy yo. Y usted está escuchando esta verdad a través del Espíritu de Jesús que le está hablando a través de esta cámara, a través de mí. Porque yo tengo que dedicarme a estudiar y a buscar los versos que le puedo presentar a usted para ver si lo puedo hacer reflexionar, a ver si usted deja de vivir la vida que está viviendo hasta este punto, decide arrepentirse y a lo mejor, tal vez quizá, pueda buscar a Jesús y a lo mejor, tal vez, quizás, puede encontrarlo. Esto es una cosa seria. Esto es un asunto serio. Y el asunto es tan serio que debemos buscar a Jesús, no que Jesús nos busque a nosotros. No podemos hacer que Jesús nos busque a nosotros. Él ya entregó su vida, derramó su sangre por mis pecados y por tus pecados, mi querido hermano, o tus pecados, mi querida hermana. Nosotros queremos que Él derrame su sangre, sacrifique su vida por nuestros pecados y nosotros en retribución no hacer nada. Nosotros creemos que podemos andar en conjunción con el pensamiento de este mundo, porque no hay necesidad que nos vayamos a la luna para poder servir a Jesús, porque vamos a seguir aquí en este mundo, pero el tuste, la cabeza, la manera de pensar tiene que cambiar radicalmente.
Entonces pongan atención, inmediatamente, imagínense una multitud, porque así empieza. Pues en el versículo 24 de Marcos, capítulo 5, en el versículo 24 dice: fue pues con él y lo seguía una gran multitud, y no solamente lo seguían, sino que lo apretaban. Cuando esta mujer oyó a Jesús, se acercó por detrás entre la multitud y le tocó su manto. Es el versículo 27. En el 29, inmediatamente la fuente de su sangre se secó y se sintió en el cuerpo que estaba sana de su azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, preguntó, porque lo estaban apretando: ¿quién me ha tocado? ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿no ves una gran multitud que te aprieta y nos preguntas quién me ha tocado? Pero por favor, Jesús, ¿cómo se le ocurre si lo están apretando y hay mucha gente? Imagínense que esta mujer tiene dolores de sangrado, se sentía muy mal, estaba enferma. A pesar de eso, cuando escuchó a Jesús, empujó, hizo fuerza hasta que le tocó el vestido. Discúlpeme. Hasta que le tocó el vestido. En el puro apretujón de la gente, esta mujer fue a buscar a Jesús y dijo: si le toco el manto, seré sana. Pero nosotros no, nosotros estamos esperando que hermano Juan venga, nos venda la idea, nos cure en nombre de Jesús sin nosotros tener que hacer nada. Y no, eso no es así. Nosotros tenemos que buscar a Jesús. Ustedes tienen que buscar el Espíritu de Jesús en mí. Ustedes tienen que buscar a Jesús en mí, que es el que le está transmitiendo la idea. No se le ocurrió a usted este versículo por obra y magia. No. Esto es por obra y mano del Espíritu Santo, que pone este tema en mi corazón para que yo pueda llevárselo a usted. A través del Espíritu de Jesús, usted está escuchando la historia. Si yo no tengo y si yo no estoy pensando en Jesús, a mí no se me va a ocurrir hablarle sobre esto. Si es que esto tiene algún sentido, por supuesto. En el versículo 32 del capítulo 5 de Marcos, del Evangelio según San Marcos en sus Reinas Baileras 1960, pero él miraba alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Pongan atención qué es lo que le contesta a Jesús. Él le dijo: hija, tu fe. Hija, tu fe. Hija, tu fe. Es tu fe la que te ha salvado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Sí, disculpen, ustedes saben que Jesús salva, pero es a través de nuestra fe, de lo que nosotros podemos creer que Él es capaz de hacer. Y por nuestra fe nosotros somos salvos a través de Jesús. Pero nosotros tenemos que creer, de alguna parte tenemos que creerle a alguien que nos enseñe de qué se trata todo esto. Y yo les digo de qué se trata todo esto. De buscar a Jesús. De buscar a Jesús. Arrepentirse y acercarse a Él cuanto más se pueda. Usted no lo puede hacer solo, usted no se puede acercar solo a Jesús. Usted tiene que acercarse
a alguien que tenga su espíritu para que le enseñe a acercarse a Él. Eso no viene en nuestra conciencia, eso no viene en nuestra mente incluido en el paquete cuando nacemos. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del alto dignatario de la sinagoga diciendo: ¿sabe qué? Tu hija ha muerto. ¿Sabes qué? Tu hija ha muerto. ¿Por qué molestas más al maestro si la niña ya murió? Pero Jesús, luego de que oyó lo que se decía, dijo al alto dignatario de la sinagoga: no temas, cree solamente. Versículo 36 es este. Versículo 37. Y no permitió que lo siguiera nadie, sino Pedro, Jacob y Juan, hermano de Jacob. Vino a casa del alto dignatario de la sinagoga y vio el alboroto de Jacob. Vino a casa del alto dignatario de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Entró y les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino dormida. Y se burlaban de él. Pero él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, tomó de la mano a la niña y le dijo: Talita cumi, que significa: niña, a ti te digo, levántate. Inmediatamente la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y la gente se llenó de asombro, pero él les insistió que nadie lo supiera, y dijo que le dieran de comer a la niña. Nosotros sabemos que son 12 discípulos. La pregunta es: ¿por qué él coge a Pedro, Jacob y Juan únicamente? Yo se los puedo decir: porque ellos eran los que tenían una relación más cercana que los otros 12 discípulos con Jesús. ¿Cómo hacen estos discípulos para tener más acercamiento a Jesús? Pues en creer, porque entre más usted cree a Jesús, más usted se acerca. Más preguntas usted tiene para Él se les va a responder. Pero tiene que acercarse a alguien que tenga el mismo espíritu. Hay un segundo testimonio que está en Lucas, en el Evangelio según San Lucas de la Reina Valera 1960. Está ubicado en Lucas capítulo 8, versículo 40 al 56. Ahora, por cuestión de tiempo, pues no se los voy a leer, ustedes vayan y leanlo. Y se van a dar cuenta de lo siguiente: la cuestión no es de salir del mundo, la cuestión no es de dejar de ser mundano, porque usted no puede salir de este mundo para ninguna parte. Usted lo único que tiene que tener es la voluntad de buscarlo a Él, de buscar a Jesús. Pero usted tiene que mostrar voluntad de hacerlo. ¿Cómo muestra usted esa voluntad? Cuanto más usted se arrepiente y cuanto más usted cambia, se le puede ver a usted la voluntad de acercarse a Él. Cuanto más quiere usted cambiar, pero no solo el querer, sino es el cambiar en sí. El verdadero arrepentimiento da como fruto el cambio. Desafortunadamente los cambios tienen que ser radicales. Usted no puede seguir viviendo la misma vida que ha vivido los últimos 50 años. Usted tiene que cambiar su manera de pensar para así poder cambiar su manera de vivir. Menos enfermedades, menos pestes y vivir más saludablemente. Tome agua. Pero el tomar agua no solamente le soluciona el tomar agua, sino tiene que tomar agua, tiene que tener fe, tiene que creer en Jesús y tiene que acercarse a Jesús.
tiene que coger este libro, leerlo, escudriñarlo. Es gloria del Padre esconder un asunto, pero es honra del rey desenmarañarlo o descubrirlo. Está en Proverbios. Primera de Corintios, yo les invito a que lean Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 6 al 16. Pongan atención a lo que Pablo dice. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que parecen, mas hablamos sabiduría del que está arriba, del Padre que está en los cielos, en este servicio. La sabiduría que está oculta, la cual el Padre que está en los cielos predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, ni a lo mejor pueda conocer. Porque si le hubiera conocido, nunca habría crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las cosas que el Padre que está en los cielos ha preparado para los que le aman. Jesús, en Juan, en el capítulo 15, en el versículo 15 prácticamente, o 14, 15, por allá en alguna parte en Juan, si me amáis, vas a guardar mis mandamientos, dice Jesús. Por supuesto que evangélicos, cristianos, católicos no cuentan porque ellos no están bajo ninguna ley. Ellos están libres de toda ley. Pero los que creen en este libro y creen en el Mesías, y no tengo nada que ver con la religión mesiánica tampoco, yo le creo al libro y al espíritu que hay en el libro, que he recibido a través de mi pastor, que se llama Pastor Dowell. El conocimiento que he recibido de este libro, que lo estoy transmitiendo, porque yo lo recibí de Pastor Dowell y lo estoy transfiriendo a sus mentes y a sus oídos. Una sabiduría que usted no ha oído, ni usted había visto antes. Pero el Padre, esto es versículo 10, Primera de Corintios 2:10, para el que está interesado en ir a desempolvar el libro. Pero el Padre nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque es la única manera que podemos revelar todas estas cosas, es a través del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo del Padre que está en los cielos, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoció las cosas del Padre, sino el Espíritu del Padre. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene del Padre, para que seamos lo que el Padre nos ha concebido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino por las que enseña el Espíritu, acomodado a lo espiritual y a lo espiritual. Pero el hombre natural, ese que le gusta ser partícipe de las cosas del mundo, porque eso es lo que nosotros estamos luchando, nosotros luchamos contra esas ganas de ser partícipes de las cosas del mundo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu del Padre, porque para él son locura y no las puede entender.
espero que ustedes estén entendiendo lo que yo les estoy diciendo. Un hombre natural que le gusta el mundo, quiere vivir en el mundo, quiere vivir como el mundo, no entiende esto que yo estoy hablando. No entiende, ni va a entender por el mínimo hecho o por el seguro hecho de que usted quiere vivir como el mundo vive y que usted quiere vivir la vida que ha venido viviendo los 50 años, esto que yo le hablo no lo va a entender. Usted se va a cerrar a la banda, a su propia opinión, que es lo que ya le he venido yo diciendo, que no cree en su propia opinión porque no vale, porque no es valedera. Para usted creer en su opinión, básese en fundamentos firmes y sólidos que solamente los encuentra en la Biblia. Fundaméntese con la Biblia y usted tiene una posibilidad más acertada o un motivo más para acertar en sus decisiones. Porque lo que viene del libro viene de lo alto, pero lo que viene de su cabeza viene de la locura del hombre. Porque para él son locura, o sea, para el hombre natural son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, no naturalmente. A nosotros nos gusta discernir las cosas todo naturalmente. Por eso es que estamos en problemas. Nosotros no involucramos la espiritualidad en nada. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. A nosotros no nos gusta que nos juzguen, pero él no es juzgado por nadie o de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente del ungido de Cristo, dice Reina Valera. Una cosa, y esto ya es un comentario aparte, ¿sí? Ahí ya terminamos Corintios, la segunda de Corintios 2:16. Y vamos al pensamiento. Una cosa es lo que el Espíritu del Altísimo nos tiene preparados, y otra muy diferente, lo que nosotros queremos y deseamos de esta vida. El problema no es lo mundanos que somos o queremos ser, el problema es que no queremos adecuar esta mente a pensar diferente a lo que queremos y deseamos. Porque nuestros deseos y lo que nosotros queremos es muchísimo más fuerte que cambiar esos deseos. Nosotros no queremos cambiar esos deseos. Nosotros deseamos seguir la corriente del mundo. Deberíamos pensar como Jesús piensa, no como nosotros queremos pensar, ni como a nosotros nos gusta pensar. Lo que pasa es que amamos el mundo y en el que vivimos, mejor dicho, lo que pasa es que amamos el mundo en el que vivimos e idolatramos nuestra forma de pensar. Eso es lo que pasa. Pero ¿sabe qué nos dice Juan? En la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 17, vea: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y ya sé, ustedes me van a decir, ay, pero es que eso es tan difícil. Es que yo amo tanto las cosas del mundo. Es que es tan difícil para mí, al menos concebir de que eso no es así. Pero nos dice, no las ame, las cosas del mundo. Por supuesto, la Biblia dice, no améis al mundo. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Amar al mundo, por supuesto. Ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre que está en los cielos no está en él. Así de sencillo. Juan la puso muy sencillo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne es uno, los deseos de los ojos y la vanagloria, el orgullo de la vida, es el otro. Solamente usted puede encontrar tres cosas en el mundo, de acuerdo con lo que Juan nos está diciendo. Juan nos dice que encontramos los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, el orgullo de la vida.
que no provienen del Padre, sino del mundo. Pero tenga en cuenta, usted puede quedarse con los deseos de la carne, usted puede quedarse con los deseos de los ojos, usted se puede quedar con el orgullo de la vida, que no provienen del Padre. Pero sepan esto, están informados, que el mundo pasa con sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre, él va a permanecer para siempre. Quédese usted en sus deseos y en su manera de pensar, pero usted no va a vivir eternamente. Y si vive eternamente, vive en una llama del fuego que lo llaman infierno. Yo siempre digo, todos queremos ir para el cielo, pero ninguno hacemos nada para realmente ir al cielo. Queremos ir al cielo, pero realmente no hacemos nada. Hay que esforzarnos y no dejar llevarnos por la corriente en la que hemos vivido todas nuestras vidas. Es voluntad querer cambiar la forma de pensar. Tenemos que tener una gota de voluntad de querer cambiar. Tenemos que tener una gota de voluntad para querer cambiar. Y se cambia. Pero si ustedes no tienen la voluntad, ustedes se cierran a la banda de una sola vez, se cierran a la banda. Es que no, yo no puedo cambiar. Es que no, es que yo no quiero. Entonces no, ni puede, ni quiere, ni se le da la gana. Entonces quédese ahí sentado, haga lo que se le da la gana, como se le da la gana, cuando se le da la gana, que ahí está bien. No se mueva. Pero usted tiene que tener la voluntad de querer cambiar. Yo quiero cambiar, muestre a ver qué hago para cambiar. Y lo hago, no solamente me siento a decir, no, sí, yo quiero cambiar, y no hace nada. Mateo 15, 21 al 28. Esa historia, se las invito a que ustedes lean esa historia. Los invito a que ustedes utilicen un poquito de su imaginación. Imagínense que Jesús se fue a una, dice la Biblia, región de Tiro y de Sidón. Gente que no es de mucho agrado para los israelitas, ni la gente de Tiro ni de Sidón es mucho agrado los israelitas. O sea, ninguno de los dos se quieren mucho. Él está pasando por ahí. Y resulta que una mujer cananea clamaba. Dice la Biblia que clamaba: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Una mujer cananea clamaba, lloraba: por favor, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. La pregunta es cuántas veces nosotros hemos hecho eso, porque nosotros no queremos ninguna enfermedad, nosotros queremos estar sanos, pero no tenemos ni la mínima intención de clamar por Jesús, o Señor, o llámelo como usted quiera, mi chuchito lindo, llámelo como quiera. Llámelo como quiera, pero con respeto. Llámelo como quiera, pero con respeto, con dignidad. Porque Él no escucha a cualquiera. Ahora, es una mujer cananea. Ustedes tienen esta historia en Mateo, en el capítulo 15, en el versículo 21 al 28. Yo se las estoy comentando. Era una mujer cananea. No era de un muy buen agrado que una mujer de esta región, de esta área, se presentara enfrente del Mesías, porque ellos no creen en Jesús. Pero esta mujer
clamaba: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Imagínense por un momento que Jesús no le respondió. Esta mujer detrás de los discípulos gritando una y otra vez: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces se acercaron los discípulos y le dicen: hola, Jesús, por favor, Jesús, por favor, despide ya a esta mujer que anda detrás de nosotros y nos hace incómoda. Entonces él iba caminando, ella ya estaba atrás, porque ella ya venía atrás. Jesús con su séquito estaba ya caminando. Ella seguía gritando: Jesús, ten misericordia, Hijo de David, ten misericordia de mí. Los discípulos ya le pidieron: por favor, despídela porque es molesta para nosotros que nos esté siguiendo. Jesús se voltea y le dice: mire, ¿sabe qué? Yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vea, Jesús pone resistencia. Él no vino para todo el mundo, solamente para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Léanlo bien, ahí está en blanco y negro. Está en Mateo, en el capítulo 15 al 21. Él no vino a salvar a todo el mundo, pero el mundo puede ser salvo a través de él. Él no vino a salvar todo el mundo, él vino a salvar solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero esta mujer, no importó lo que él haya dicho, ella sigue insistiendo: Señor, socórreme, por favor, socórreme, clamando. Mire, ¿sabe qué? Le dice Jesús: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros, a los perrillos, dice la Reina Valera 1900. Ellos lo suavizan un poquito porque no quieren presentar a Jesús como realmente es. Era un hombre recto, derecho y que hablaba las cosas sin titubear. Perrillos. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, dice la Reina Valera 1960. Yo les digo, la miraría hasta con desprecio. Vea, ¿sabe qué? No está bien darle el pan de los hijos a los perros. En pocas palabras le dijo perra. Vaya usted y dígale eso a una mujer hoy en día. En el problema que se mete, termina demandado y casi en la cárcel si usted llega a hablar de eso. Ay, pero es que eso era Jesús. Él sí puede hacer eso. Usted no. Usted no puede hacer eso. Bueno, yo de poder puedo porque todas las cosas me son lícitas, pero pues a mí no me conviene dejarme de llevar por ninguna. Y yo sé que hoy en día a una mujer no le puede decir: oiga, el perro a los perros no se les puede dar el pan que es para los hijos. Olvídese de eso. Ella le dijo: sí, señor, tiene toda la razón. Vea, todavía con toda la resistencia que le ha puesto, ella sigue insistiendo y le dice: sí, señor, pero aún los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Va? Jesús no tenía más que decir. Ya está ahí. Oh, mujer, grande es tu fe. Una cananea, una que no es hija de Israel, que es considerada perros. Jesús no tiene ningún empacho
ni ninguna duda de decirle: oh mujer, grande es tu fe, hágase como quiera, hágase como quieres. Y su hija, como ella quería, fue sanada desde aquella hora. Pero tuvo que ir a buscar a Jesús. Tuvo que implorarle. Tuvo que decirle: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Ven? Los milagros están para que sean hechos. Los hizo Jesús y nos comandó a nosotros a hacerlos. Vaya, léase Marcos en el capítulo 17, versículo 16. Ahí están la comisión que nosotros deberíamos estar haciendo. Déjeme y me cercioro de que sea Marcos 17. No, Marcos 16. Marcos 16, 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que crea que sea bautizado y será salvo, pero el que no crea ya es condenado. Vea, estas señales seguirán a los que realmente creen. ¿Usted cree en Jesús? En mi nombre echará fuera demonios, hablará nuevas lenguas, tomará serpientes en las manos, y aún que beba cosa mortífera no le hará daño. Sobre las manos pondrán, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahí está, en blanco y negro, en Marcos capítulo 16, versículo 15. Después en Hechos, en el capítulo 3, del 1 al 10, está la historia de Pedro y Juan. Recuerden que eran los que estaban cerca, porque era Pedro, Juan y Jacob. Y Pedro y Juan se estaban acercando al templo, y en la puerta del templo había un minusválido, por así llamarlo, cojo, paralizado de la cintura para abajo, no la movía desde el nacimiento. Y les estaba rogando a Pedro y a Juan que le dieran limosna. Pedro se queda mirándolo fijamente. Y estas son las palabras que dice Pedro: yo no tengo plata ni oro. Y eso pueden tenerlo ustedes de seguro, que ni Pastor Dowell, ni el de Becker, ni Brother Chen, ni Brother Rich, ni Brother Juan aquí presente, nosotros no tenemos ni plata ni oro, pero lo único que sí tenemos para dar, eso es lo que le damos, al igual que Pedro y Juan: el nombre de Jesús de Nazaret. Tomó de la mano, lo levantó y empezó, se puso de pie y anduvo. El paralítico. Y usted encuentra la historia como la historia del paralítico en Hechos capítulo 3, versículos 1 al 10. No solamente andaba, sino que saltaba y alababa a Elohim, el paralítico. Por años pedía limosna en la puerta del templo La Hermosa. Realmente nosotros, los verdaderos creyentes, no tenemos ni plata ni oro, pero lo que tenemos es lo que damos: el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso Pablo en Romanos, en el capítulo 2, en el versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias del Padre que está en el cielo, que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Claro que nosotros no estamos prestos para sacrificar absolutamente nada. Lo que nosotros deberíamos estar sacrificando realmente son esos deseos estúpidos. Ay, pero ¿como cuáles, hermano Juan? Deseos de estar con la mamita, deseos, yo no sé, tantos deseos que ustedes pueden tener. Deseos de estar al lado de su perrito. Esos son deseos del mundo, son deseos de la carne.
tenga las ganas a sacrificar eso un poquito y acercarse a Jesús para su bienestar, para su salud. Presentarlo como un santo, como algo agradable a Dios, porque ese es su culto racional, el presentarse usted ante su Dios, ante su Elohim, ante su deidad. Pero yo les digo, si la Biblia dice, no os conforméis, porque así dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino que ustedes transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad, no la suya, porque usted no tiene nada de bueno en su voluntad, sino la voluntad de Elohim, que sea agradable y perfecta. No es que no vayamos a tener dificultades, pero verdaderamente debemos de dejar ese conformismo absoluto que nos adhiere a este mundo con sus drogas, sus médicos y sus deseos. Lucas 17:1-4 dice, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. Pero es que a nosotros no nos gusta tropezarnos. Y nosotros nos tropezamos es para podernos parar, para poder crear conciencia, para poder arrepentirnos. Vea, Jesús le dice a los discípulos, es imposible que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por el que vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Pero hay una condición para perdonar a este hermano. No es que el hermano le pegue a usted una cachetada, y como es mi hermano, es mi sangre, hay que perdonarlo. No. Si su hermano peca contra usted, pero él dice, ¿sabe qué? Yo me arrepiento de corazón, y cambia, y por alguna razón, motivo o circunstancia, vuelve y peca, no porque lo hace intencionalmente y con el corazón malvado, que de eso estamos invadidos, precisamente por pensar como el mundo piensa y como nosotros queremos pensar como el mundo piensa. No, tiene que arrepentirse. Ese arrepentimiento trae un cambio y a lo mejor más adelante pecará otra vez, se va a dar cuenta, se arrepiente y entonces se le puede perdonar, y así se le perdona. En Apocalipsis 2:26-29, oiga pues, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre, y le daré estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Realmente vale la pena todo lo que vivir el Rey de Reyes en esta vida. Todo lo que sea de vivir y vivir por nuestro Rey de Reyes, Jesús, vale la pena. 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. 1 Corintios 6:12. En Marcos 7:16, si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Este es hermano Juan, desde Caminos al Meta, al noreste de la ciudad de Bogotá, kilómetro 6, vía La Calera. Nos hablamos, que tengan ustedes una feliz tarde y nos estaremos hablando más luego. Hasta pronto. Shalom.